Hola a todos, ¿cómo les va? Yo soy Matías de Cafecito con el Mati y estamos acá para un nuevo encuentro de Recorriendo Lecturas. Bueno, estamos en una situación muy especial. Estamos en el medio de la pandemia por el COVID-19 y acá en Argentina han decretado por 9 días una cuarentena. Han decretado por 9 días una cuarentena. Entonces los invito a recorrer una obra que ha estado escrita en tiempos de pandemia y que es una obra muy conocida, que es el Decamerón de Giovanni Boccaccio. El Decamerón de Giovanni Boccaccio. ¿Y por qué traigo hoy esta obra en particular? Porque esta obra fue escrita en el medio de la peste negra, fue inspirada en la peste negra. Boccaccio, el autor italiano del siglo XIV, eh, ya les voy a decir quién fue exactamente, porque es importante. Eh, durante los años, durante los años de eh, en el año 1348, 1348, es testigo en Florencia, su ciudad natal, de la famosa peste negra, esa epidemia de peste bubónica que azotó a Europa durante el siglo XIV, esa época de la Edad Media, esa última etapa de la Edad Media, y que hizo estragos. Bien, en esa época, en esa peste, se inspira para escribir el Decamerón. Y es la historia, el Decamerón es una historia que se inspira en una cuarentena por pandemia. Pero primero les voy a decir quién fue Giovanni Boccaccio para que vean a quienes les voy a leer. Eh, a mí no me gusta inspirarme en Wikipedia para hablar de los autores, pero me estoy dando cuenta que el artículo de Wikipedia que habla sobre Boccaccio tiene entre la gente entre la bibliografía que han usado, la historia de Giuseppe Petronio, la historia de la literatura italiana, eh, de Giuseppe Petronio. Y bueno, estos es un autor, o sea, el artículo está inspirado en un autor serio. Por eso me voy a permitir leer de Wikipedia los datos. Eh, Boccaccio nació entre el 16 de junio de 1313 y el 21 de diciembre de 1375. ¿Cuál es la importancia de Giovanni Boccaccio? La Santísima Trinidad, digamos, de la literatura italiana son Petrarca, que era amigo de él, Dante y Boccaccio. Petrarca, Dante y Boccaccio. Y entre los tres son los tres padres de la literatura italiana. Son los tres padres de la literatura italiana. Y son casi prácticamente los autores más importantes de la literatura medieval. eh, los autores más importantes de la literatura medieval de, la, de Italia, y los tres son y casi autores fundamentales me imagino que en cualquier curso de literatura medieval, aunque hoy en día los programas de literatura son más flexibles. De hecho, cada uno tenía una musa inspiradora. Dante tenía a Beatriz, Petrarca tenía a Laura, y Boccaccio tenía a Fiametta. O sea, esta es la importancia literaria de Boccaccio. Dante con su Divina Comedia, Petrarca con sus sonetos y Boccaccio con su Decamerón eran los autores más importantes de la época de la literatura de transición en Italia,
que es este periodo que en Italia se llamó, del siglo XIV, que en Italia se llamó pre-renacimiento. O sea, que fue el movimiento que le dio pie, bueno, al movimiento artístico que después se llamó Renacimiento. Citando estos nombres y sabiendo quién fue, creo que no hace falta agregar más sobre quién fue Boccaccio, Giovanni Boccaccio, sobre quién fue Giovanni Boccaccio, sobre quién fue Boccaccio para la literatura italiana, para la literatura europea y para la literatura universal. Se le atribuye también ser uno de los inspiradores de los cuentos de Canterbury, que es la otra gran obra narrativa importante de la Edad Media, en el caso de los cuentos de Canterbury de Chaucer, la obra de la literatura inglesa. Bien, Boccaccio, entonces decimos, entre las obras importantes de Boccaccio se cuentan el Corbacho, el Filóstrato y, por supuesto, el Decamerón, que es una de sus obras de madurez y que es la obra que lo ha sobrevivido, que lo ha trascendido. Vamos a hablar, de lo que fue, de lo que es esta obra en particular, el Decamerón, ¿no? La obra, como habíamos dicho, como habíamos dicho, se sitúa en Florencia, la ciudad donde surge el Renacimiento, y la obra cuenta que en el medio de la peste negra, un grupo de 10 jóvenes, 7 mujeres y 10 varones se reúnen y deciden que para huir de la peste se van a reunir en una casa, en una casa quinta, en una gran finca en el campo, para atravesar la peste. Van a hacer una especie de cuarentena. Para pasar el tiempo, durante esos 10 días de cuarentena, van a hacer lo siguiente. Cada día, por eso se llama Decamerón, porque habla de 10 jornadas, de 10 días. Cada jornada, cada uno de los se va a elegir un rey o una reina. ¿Un rey y una reina de qué? Todos los días van a hacer una reunión literaria. La reina o el rey de esa reunión literaria va a decir un tema y cada uno de los presentes sobre ese tema tiene que contar un cuento, o lo que se llama en italiano novela, que novela en italiano no es equivalente a una narración larga, sino a una especie de cuento que no es ni tan corto ni tan largo. A eso se le llama novela. Bueno, vamos a pasar al recorrido propiamente dicho. Esta edición va a tener 2 partes. Hoy voy a leer una historia y la semana que viene otra. De paso se quedan con la intriga, porque las historias son un poquito más largas que las que estuve leyendo en otras ediciones de Recorriendo Lecturas. Les voy a leer la primera narración de la tercera jornada. En la tercera jornada la reina es Neifile y el tema dice, se razona de quien adquirió con industria alguna cosa muy deseada o recobró la perdida. Traducido, ¿esto qué quiere decir? Gente que con mucho ingenio, con mucha astucia,
Gente, el tema de esta jornada era gente que con mucha astucia, que con mucho ingenio, consiguió algo que deseaba o recuperó algo que había perdido. Y la narración primera de la tercera jornada es la de Maceto de Lamporequio, que fingiéndose mudo, se hace hortelano, o sea, de los que trabaja, el que trabajaba la quinta, el que trabajaba del huerto, perdón, se hace hortelano, entra a trabajar el huerto, la quinta de un convento de monjas, y estas monjitas porfían por acostarse con él. Dice así: muchos, bellísimas amigas, son los hombres y mujeres necios que se imaginan que por ponerle encima una joven, una toca blanca y una vestidura negra, ha dejado de ser mujer y de sentir femeniles apetitos, como si de piedra la hicieren al hacerla monja. Y si oyen algo contra esa su creencia, se turban como si algún grande y avieso mal se hubiere cometido contra la naturaleza, no pensado ni queriendo pensar en ellos mismos, que tienen licencia plena de hacer hasta saciarse de lo que quieren, ni meditando en la mucha fuerza del ocio y de la soledad. Y también muchos de esos imaginan que la pala y el asadón y las viandas toscas y las fatigas quitan del todo a los trabajadores de la tierra los apetitos concupiscentes y les hacen de inteligencia y agudeza muy romos. Y el que se engañan mucho los que así piensan, les quiero esclarecer contándoles, según me ha ordenado la reina, una narracioncita. Existía y aún existe en nuestro país un monasterio de monjas bastante afamado por su santidad, el cual no nombraré por no disminuir esa fama, en el cual no hace mucho tiempo habitaban allí 8 mujeres y una abadesa, todas jóvenes, y tenían un pobre hombre que de un bellísimo jardín, de su bellísimo jardín, era hortelano. Y él, no satisfecho de su salario, pidió la cuenta a las mujeres y se volvió a Lamporequio, de donde era oriundo. Entre los demás que con contento le acogieron, había un joven labrador, fuerte y robusto, y de apariencia buena, como de persona de villa. Se llamaba Maceto, y preguntó al recién llegado dónde había estado tanto tiempo. El hombre, que se llamaba Nuto, se lo dijo, y Maceto le interrogó en qué servía en el monasterio. A lo que Nuto le respondió: yo trabajaba en un jardín bello y grande, y además iba a veces a buscar leña al bosque, y traía agua y prestaba servicios análogos, pero me daban tan poco salario que apenas me alcanzaba ni para calzas. Además, todas las monjas son jóvenes y parece que tienen el diablo en el cuerpo, de manera que nada se hace a su gusto, sino que cuando yo trabajaba en el huerto, una me decía, pon aquí esto, y la otra, pon aquí aquello. Y otra, quitándome la azada, me decía, eso no está bien. Y me daba tanto enojo que yo, dejando el trabajo, me salía del huerto. Así que entre una cosa y otra, no quise seguir más allí. Y me vine. Su administrador, cuando me marché, me rogó que si conocía a alguien del oficio, se lo enviara, y se lo prometí. Pero así le haga Dios, tan sano de los riñones, que yo no pienso mandarle a nadie. Oyendo las palabras de Nuto, Maceto
sintió un vivo deseo de estar con aquellas monjas, suponiendo que él podrá cumplir allí sus deseos, y presumiendo que ello no ocurriría si decía algo a Nuto, le dijo: bien has hecho en venir. ¿Qué hace un hombre entre mujeres? Mejor estaría con diablos, porque ellas, 6 veces de cada 7, ni lo que quieren saben. Y acabados estos razonamientos, empezó Maceto a pensar cómo debía presentarse a ellas. Entendía el oficio de que Nuto le habló, pero temió que no le recibieran al verle demasiado mozo y bien parecido. Y figurándose entre sí muchas cosas, imaginó: el lugar es harto lejano de aquí, y nadie me conoce. Si finjo ser mudo, de fijo me recibirán. Y aferrándose a esta imaginación, se echó la segur al hombro y, sin decir a nadie dónde iba, con el pretexto de ser un pobre hombre, entró en el convento, en el cual, al llegar, casualmente halló al administrador en el patio y, por señas, como un mudo, le pidió de comer por el amor de Dios y le ofreció, si quería, cortar leña. El otro le dio de comer de buen grado y le puso ante unos troncos que Nuto no había podido partir, pero que el joven, que era muy robusto, en pocas horas cortó. El mayordomo, que necesitaba ir al bosque, lo llevó consigo, y luego de hacerle cortar más leña, le puso el asno adelante y por señas le indicó que lo llevara al monasterio. El joven cumplió todo muy bien, y el mayordomo, para que le sirviera en algunas cosas que necesitaba, lo tuvo consigo más días. Y viéndole una vez la abadesa, preguntó quién era, y el otro repuso: un pobre sordomudo, señora, que vino a pedir limosna y a quien he encargado algunas cosas que nos eran necesarias. Si supiera trabajar el huerto y quisiera quedarse, creo que nos prestaría buenos servicios, porque anda necesitado y es fuerte, y podría hacer lo que quisiera. Y además, no existiría peligro de que hablara con vuestras jóvenes. A lo que dijo la abadesa: a fe de Dios que hablas en verdad. Mira si sabe labrar, e ingéniate para retenerle. Regálale un par de patos y algún vestido viejo, halágale y dale bien de comer. El hombre prometió hacerlo. Maceto, que estaba barriendo el patio, lo oyó todo y se dijo contento: si aquí me ponen, yo les voy a labrar el huerto como no se lo habrán labrado nunca. Viendo el administrador que el mozo labraba óptimamente, por señas le preguntó si quería quedarse allí, y con señas le respondió Maceto que haría lo que a él le gustase. Y el hombre, aceptándolo, le impuso la tarea de cuidar el huerto y le mostró sus otras obligaciones, y luego, yendo a otras faenas del monasterio, lo dejó. Y trabajando un día tras otro, comenzaron las monjas a molestarle y a importunarle, y como a menudo pasa con los mudos, le decían, no creyendo ser atendidas,
las más injuriosas palabras inimaginables, de lo cual la abadesa se enteraba poco o nada, ya que lo creía privado de oído como de habla. Y una vez que él había trabajado mucho y descansado, dos monjas jovenzuelas que andaban por el jardín se llegaron a donde estaba y creyéndolo dormido, lo miraron. Una, que era más atrevida, le dijo a la otra: si pensara que callabas, te diría un pensamiento que muchas veces se me ha ocurrido y del que tú también podrías aprovecharte. La otra respondió: habla, que nada diré a nadie. Y la arrojada comenzó: no sé si habrás parado o mientes en lo estrictamente que vivimos, y en que aquí ningún hombre osa entrar, salvo el mayordomo por viejo y éste por mudo. Y yo muchas veces a mujeres que nos han visitado les he oído decir que todas las dulzuras del mundo son una burla por comparación a lo que siente la mujer con el hombre. Por lo que muchas veces he determinado que si con otros no puedo, con este mudo me he de ensayar. Y más que es para el caso el mejor del mundo, puesto que nada puede ni sabría decir. Ya ves que es un mozallón estúpido, más crecido que sensato. Con gusto oiré tu parecer. Oh, lo que dices, exclamó la otra. ¿No sabes que hemos prometido a Dios nuestra virginidad? Oh, dijo la primera, cuántas cosas que no se cumplen se le prometen todos los días. Si le hemos eso prometido, busca a otras que lo cumplan. La compañera le dijo: ¿y si quedásemos embarazadas? Su amiga alegó: ya estás pensando en el mal antes de que llegue. Cuando se produzca, se podrá pensar. 1000 modos habrá de arreglarse sin que nada se sepa, siempre que nosotras no lo digamos. La otra, al oír esto, tuvo más ganas que la primera de probar qué animal es el hombre y dijo: ¿y qué haremos? La otra respondió: ya ves que es sobre la nona. Creo que todas las monjas duermen, menos nosotras. Miremos si hay alguien en el huerto, y si no, ¿qué otra cosa tenemos que hacer sino echar mano a este y llevarlo a esa cabaña junto al manantial? Una puede estar con él y la otra estar al cuidado. Y como él es necio, se plegará a lo que queramos. Maceto oía este razonamiento y presto a obedecer, no esperaba sino que le tomase una de ellas. Y habiendo las dos examinándolo todo y comprobado de que nadie podían ser vistas, la que había propuesto el lance fue a Maceto y le despertó. Y él se incorporó y ella, con otras lisonjeras, le tomó la mano. Y mientras él reía neciamente, lo llevó a la cabaña donde Maceto, sin hacerse rogar mucho, accedió a lo que ella quería. Y la monja, como leal compañera una vez satisfecha, llamó a la otra y también Maceto se plegó a lo que ella quiso, sin dejar de mostrarse un entero simple. Y así, antes de partirse, otra vez cada una quisieron saber cómo el mudo cabalgaba, y luego de partiendo entre sí, se decían que aquello era tan dulce y más de lo que se hablaba, y desde entonces, eligiéndolo horas adecuadas, iban a retosar con el mudo. Ocurrió que un día una compañera suya las vio desde la ventanilla de su celda y se la mostró a dos compañeras más. Tuvieron ante todos razonamientos encaminados a acusarlas ante la abadesa.
Pero luego, cambiando de opinión, de consenso empezaron a participar también de Maceto, al cual por diversos accidentes las otras tres también hicieron compañía en varios casos. Últimamente la abadesa, que aún no reparaba en estas cosas, andando un día de gran calor sola por el jardín, encontró a Maceto, el cual durante el día, por la fatiga del mucho cabalgar por la noche, se había tendido a dormir a la sombra de un árbol, y habiéndole el viento alzado las ropas, hallábase todo el descubierto. Lo que mirándolo la mujer y hallándolo y hallándose sola, y la hizo caer en igual apetito que sus monjitas, y despertando a Maceto, se lo llevó a su cámara, donde lo tuvo varios días con gran desolación de las monjas, al ver que su hortelano no salía a labrarles el huerto. Y la abadesa probó y reprobó aquella dulzura que usualmente ante las otras solía censurar. En fin, le mandó a su aposento y le buscó otras veces, y como las demás le buscaban también. No pudiendo el hombre satisfacer a tantas, pensó que el seguir siendo mudo podría causarle gran daño, y una noche, estando con la abadesa, al separarse de ella, comenzó a decir: He oído, señora, que un gallo se basta para 10 gallinas, pero que ni aun 10 hombres se bastan para satisfacer a una mujer, de suerte que a mí me conviene servir a 9. Por nada del mundo podría perseverar en ello, y aun con lo hecho he venido a tal extremo que ya no puedo hacer ni poco ni mucho, por lo que o me dejáis ir con Dios o buscáis remedio en este caso. La mujer, oyendo hablar al que tenía por mudo, se pasmó y dijo: ¿Cómo es esto? Te creía mudo. Señora, dijo Maceto, lo era, pero no por naturaleza, sino por una enfermedad que me privó del habla, la cual solamente desde esta noche me ha sido restituida, por lo que alabo a Dios en cuanto puedo. Lo creyó la mujer y le preguntó qué significaba aquello de haber de servir a 9 mujeres. Lo contó todo Maceto, y la abadesa, advirtiendo que no había monja que no fuera más experta que ella, como discreta, y aunque sin dejar partir a Maceto, convino a buscar remedio al mal con sus monjas, para que por Maceto no fuese el monasterio vituperado. Y como en aquellos días había muerto el administrador, ellas, de común acuerdo, y revelándose entre sí lo hasta entonces hecho escondida, convinieron, con placer de Maceto, en hacer creer a la gente del contorno que sus oraciones y los méritos del santo, bajo cuya advocación estaba el monasterio, habían restituido a Maceto el habla tan largamente perdida. Y le hicieron administrador. Y tan hábilmente se distribuyeron entre todas las fatigas del hombre, que él pudo fácilmente soportarlas, y entre ellas, aunque bastantes monjitos el buen hombre generase, tan diestramente se llevó la cosa, que nada se supo hasta después de la muerte de la abadesa, siendo ya Maceto viejo, padre y rico, sin el trabajo de nutrir a sus hijos y costear sus gastos, habiendo con su agudeza sabido manejarse bien en la juventud, volvió al sitio de donde había salido con la segur al hombro, afirmando que así trataba Cristo a quien le ponía cuernos en la cabeza. No, y esto fue la lectura, la primera entrega
Decamerón de Boccaccio. En el encuentro que viene los espero con una segunda y última lectura de esta joya literaria, de este libro ameno, divertido, entretenido, que además es una de los grandes clásicos de la literatura universal. Si te gustó el video, hacémelo saber poniéndole like y escribiendo en la sección de comentarios. Y si no querés perderte ningún contenido del canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias y hasta un próximo Recorriendo Lecturas y hasta un próximo cafecito con el Mati. Nos vemos.